Queridos hermanos, bienvenidos a esta nueva reunión. Les invito a que podamos inclinar nuestros rostros para orar y comenzar esta reunión. Bendito Señor, te agradecemos por la vida que nos das el día de hoy. Gracias por tus bendiciones, tu cuidado hasta aquí. Y te rogamos, Señor, de que en este día nos acompañes y nos hables a cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Te agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amigo, hermano, qué grato es estar en la casa de nuestro Dios. Te invito ahí, en la comodidad de tu hogar, hagamos nuestra oración. Padre amado, Padre bueno, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos estar nuevamente en tu casa, celebrando este culto, Señor, para darte las gracias por lo grande y bueno y maravilloso que eres. Gracias, Señor, te damos por la naturaleza, gracias por los mares, gracias por los cielos y la tierra. Gracias, Padre, por concedernos un día más aquí en tu casa, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor. Gracias, Padre, por el oxígeno que nos das cada día a cada ser humano, Señor. Te agradecemos por el sol. Cuánto hay que agradecerte, Señor, también por la salud, Padre Celestial, porque podemos estar hoy día juntos, Señor, adorándote, juntos alabándote. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, porque tú has estado en medio de la tormenta con mis hermanos, ahí en la enfermedad, ahí con la salud, pero sabemos, Señor, que tú estás con nosotros. Agradecidos, papito lindo, por la familia que tú nos das. Gracias por tu iglesia, gracias por nuestro país, gracias por Perú, Señor. Sabemos, Padre, y confiamos de que tú no vas a dejar a tu pueblo solo, Señor, sino que la gracia y el poder de tu Espíritu Santo es la confianza que tú nos das a nosotros, tus hijos. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella nos confronta de la forma como debemos adorarte, Padre Celestial. Para ti sea la gloria y la honra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dispongamos nuestros corazones y cantemos al Señor. Gracia sublime es. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria.
tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, 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 gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. En este tiempo de dificultad, cantemos ahora al Señor, fuerte Dios, consolador. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor, siempre vives y siempre reinarás. Yo te exalto, Dios, te exalto, eres todo para mí, tu creación canta de ti. Yo te exalto, Dios, te exalto, Cristo, mi Rey. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor, vencedor,
exalto, es todo para mí. Tu creación canta de ti, yo te exalto, Dios te exalto, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey, te exalto, Cristo mi Rey. Confiando en que tenemos un gran amigo, cantemos este himno. Oh, qué amigo nos es Cristo. Oh, qué amigo nos es Cristo, nuestras culpas Él llevó y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Somos tristes, agobiados y cargados de aflicción. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Te hallas débil y oprimido de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntale en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas nos mostró. Pues para llevar consigo al culpable ser humano, el castigo de su pueblo, en su muerte Él sufrió. Cristo es el amigo eterno, solo en Él confío yo. Siguiendo con el culto, hermanos, ahora toca la oración de petición, así que todos inclinemos nuestros rostros para poder orar. Señor bendito, exaltado seas en todo el mundo, en cada rincón donde se te conoce y no se te conoce. Señor bendito, gracias por todas sus bendiciones, porque siempre está presente y porque nunca nos ha abandonado ni siquiera en los peores momentos. Señor bendito, inclinamos nuestros rostros para que usted nos ayude y para que usted nos proteja. Pedimos eso, Señor, en todo momento. Y también, Señor, oramos por el país. Vivimos una situación bastante complicada por la segunda vuelta, por nuestras elecciones. Denos sabiduría a los peruanos, Señor bendito, para poder tomar una gran decisión, o bueno, una buena decisión, porque realmente estamos entre el abismo y ahorcarnos nosotros mismos. Señor bendito, le ruego por nuestros líderes. Señor bendito, ayúdenos a conseguir un pastor, ayúdenos a tener buenos líderes, a trabajar en orden, Señor, que nuestra iglesia pueda seguir avanzando, sirviéndote en todo momento. Que nuestros líderes puedan mantenerse en usted, que no se pierdan. Gracias, Señor bendito, porque aún nos mantiene de pie, a pesar de todas las dificultades que han convenido todos estos meses en pandemia y, bueno, todo lo virtual. Señor bendito, también pedimos por los hermanos enfermos. Señor bendito, hay muchas personas que aún
que están contagiadas de COVID y no sabemos quiénes más podrían contagiarse en el futuro. Le rogamos a usted que los cuide, que su mano sanadora esté presente siempre en ellos, que no los abandone y que nosotros mismos no lo abandonemos a usted, Señor. Denos fe en esos momentos de preocupación, de angustia, de problemas. Señor bendito, y más hermanos también pueden estar enfermos de diferentes cosas, Señor. Cuídelos, ayúdelos. Muchas veces estas situaciones nos desesperan, pero no por eso podemos dejar de confiar en usted, no por eso debemos de dejar de tener fe. Denosla, Señor, denos esa esperanza que tiene que renovarse día a día, porque muchas situaciones nos angustian y nos dan ansiedad y a veces tambaleamos demasiado. Señor bendito, perdona nuestros pecados y ayúdanos en todo momento. Ayúdanos a mejorar, a crecer como cristianos, a crecer como personas, como decía Jesús. También nuestro conocimiento, Señor. Ayúdenos, Señor, en lo que resta de la semana, de nuestras vidas en sí, ya que usted es nuestra roca, usted es nuestra fuerza, estamos resguardados bajo sus alas. Cuídenos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y bien, hermanos, para continuar con la lectura bíblica del culto de hoy, vamos a buscar 2 de Corintios 11, versículos 14 y 15. Empezamos. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y ahora sí, prestemos atención a la prédica a cargo del pastor Hurtado, cuyo tema es Enemigos a la puerta. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de predicaciones sobre la armadura de Dios. Todo hijo de Dios tiene que saber que desde el momento que decidió recibir a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, fue trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Y por lo tanto, la vida cristiana se convirtió ahora en un campo de batalla. Recuerden, amados hermanos, la vida cristiana no es un campo de juegos, no es un campo de diversiones, es un campo de batalla, y en este campo de batalla tenemos que enfrentarnos a un enemigo muy activo y poderoso. Y además, es un enemigo que cuenta con un gran ejército. El apóstol Pablo, describiendo a este ejército, nos dice en Efesios capítulo 6, el versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ese es el ejército al cual los cristianos, como buenos soldados de Jesucristo, estamos llamados a enfrentar. Pero no nos llenemos de miedo, no nos llenemos de temor, ni menos pensemos huir de esta batalla. Pues les tengo una buena noticia. Nuestro Señor Jesucristo, por medio de su muerte y de la resurrección, venció a nuestro enemigo el diablo. En otras palabras, como creyentes, como hijos de Dios, nosotros no luchamos para obtener la victoria, sino que luchamos del lado de la victoria. Luchamos del lado del ejército victorioso. Luchamos de parte del ejército de Dios. Pues el Espíritu de Dios hace posible por la fe que nos apropiemos de la victoria de Cristo. Sin embargo, para enfrentar a nuestro adversario,
se hace indispensable conocerlo y también conocer sus estrategias. Y eso es el objetivo del mensaje de hoy, al cual lo hemos denominado enemigos a la puerta. Así que en primer lugar, nos informaremos acerca de nuestro enemigo. ¿Cómo es él? Y luego veremos qué hace él o cuáles son sus principales actividades. Nuestro enemigo tiene muchísimos nombres. Y esos nombres nos describen sus actividades. Veamos algunos de esos nombres, las cuales considero que expresan su mayor actividad en la batalla que lidiamos con él. Uno de los nombres de este enemigo es Diablo. Este nombre significa acusador, calumniador, porque él acusa y calumnia al pueblo de Dios día y noche. Día y noche el diablo como acusador está delante del trono de Dios acusando a cada uno de sus hijos. El libro de Apocalipsis en el capítulo número 12, el verso 10 nos dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Nuestro enemigo es un acusador. Otro de los nombres que se le da a nuestro enemigo es el Dios de este siglo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso número 4, nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, el cual es la imagen de Dios. ¿Saben, mis hermanos? El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Se da cuenta? Sus nombres nos van describiendo también ciertas actividades. También se le llama el príncipe de este mundo. Nuestro Señor Jesús dijo: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Algo muy similar nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2:2, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora, actualmente, opera en los hijos de desobediencia. El tentador es otro de los nombres que se le da a nuestro adversario. Refiriéndose a la tentación de nuestro Señor Jesús, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el verso 3 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y tiene tantísimos otros nombres. Por ejemplo, Belcebú, que es el príncipe de los demonios, el dragón, el engañador, Apolión, que es el destructor, mentiroso, asesino, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro enemigo tiene muchísimos nombres. Y aquí notamos ya cómo es él. Es acusador, es engañador, es tentador, ciega la mente de la gente. Ese es el tipo de adversario a quien nosotros tenemos que enfrentarlo.
Mis amados hermanos, nuestra batalla entonces no es contra seres humanos, es contra poderes espirituales. Muchos cristianos perdemos el tiempo peleando con la gente, cuando deberíamos de estar luchando contra el demonio y contra sus huestes espirituales. Permítame unos ejemplos. ¿Cómo luchamos, por ejemplo, con esto de la propagación de la ideología de género? O mucho más práctico, ¿cómo muchos cristianos han estado luchando en estas elecciones para que todos puedan apoyar al que ellos pensaban que era la persona indicada para gobernar nuestro país? Es una pena, es una gran lástima que las redes sociales se han llenado, hermanos, de cosas muy vergonzosas, simplemente para promocionar al candidato a quienes creían que debería de ser el elegido. Y ante eso, la reacción de los demás también, hermanos, eran comentarios muy vergonzosos. Y en vez de estar peleando, en vez de estar discutiendo, y en vez de estar enemistándonos con nuestros prójimos y aún con nuestros propios hermanos, deberíamos, como iglesia de Dios, como hijos de Dios, estar luchando contra el príncipe de este siglo, porque es el príncipe de este siglo el que está tramando tantas cosas para que nuestra patria, para que nuestro mundo en general se vaya a la destrucción. Pero eso también muchas veces, mis amados hermanos, sucede aún dentro de la misma iglesia del Señor. Hermanos peleándose entre sí, hermanos enemistándose entre sí, en vez de unirse y luchar contra nuestro adversario. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra los demonios, contra huestes espirituales. Y por lo tanto, como iglesia de Dios, tenemos que tener muy en claro que no tenemos que perder tiempo luchando entre nosotros. Al contrario, unámonos para luchar contra nuestro adversario. Ahora conozcamos cuáles son las principales actividades de nuestro adversario. El apóstol Pablo nos dice algo muy interesante en el libro de 2 de Corintios, en el capítulo 2. Él nos da un sabio consejo. Él nos dice lo siguiente: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El apóstol Pablo nos dice que él y los hermanos de la iglesia de Corinto no ignoraban las maquinaciones del diablo, no ignoraban los planes, el complot, las confabulaciones del diablo. Pues era tan necesario conocer todo esto a fin de no darle al diablo ninguna ventaja. Mis amados hermanos, creo que uno de los errores que cometemos hoy dentro de las iglesias, uno de los errores que hemos venido cometiendo, es que ignoramos las maquinaciones del diablo. Es por ello que él ha tomado ventaja y ha logrado introducir peleas, incomprensiones, riñas, conveniencias personales y tantas otras cosas. Y además, en muchos lugares ha logrado dividir la iglesia de Cristo.
hoy más que nunca, mis amados hermanos, es tan necesario que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Así que veamos 3 formas como maquina el diablo, como urde o como trama sus actividades. En 2 de Corintios, el capítulo 11, el verso 14 y 15, nos dice el Señor: y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo primero que tenemos que saber es que nuestro enemigo maquina, nuestro enemigo urde cómo introducirse en medio del pueblo de Dios. Y aquí el Señor nos dice que ese enemigo se disfraza. Nuestro enemigo se disfraza. Él es especialista en usar máscaras, especialista en cambiar de disfraces. Y nos dice que sus ministros, es decir, sus servidores, también se disfrazan. Aparentan ser lo que realmente no son. A eso se le llama hipocresía. No ignoremos, mis amados hermanos, las maquinaciones del diablo. No seamos tan crédulos que todo aquel que dice ser hermano, que todo aquel que dice ser cristiano, que todo aquel que dice ser siervo de Dios, lo es. Recuerden que el mismo Señor Jesucristo nos advirtió y nos dijo que no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús. También dijo: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, dice el Señor, les declararé: jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practican la iniquidad. ¿Y cómo es que hacían todo esto? Porque estaban disfrazados. Hermanos, seamos más cautos en la iglesia de Cristo. Él nos ha dicho que una de las formas de conocerlos es por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor Jesús. También nos dijo el Señor Jesús: no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Es tiempo que dejemos de ignorar las maquinaciones del diablo. Y una de las mejores formas de descubrirlas es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y estando atentos a los frutos de cada árbol. Recuerden que Jesucristo nos dijo: todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Estemos atentos, porque el enemigo se disfraza para introducirse dentro del pueblo de Dios. También, otra de las actividades de nuestro enemigo es que está dedicado a sembrar cizaña en medio del trigo. El Evangelio de Mateo, el capítulo 13, nos narra la parábola del buen sembrador. Y después que Jesús
hubo acabado de narrar esta parábola, la multitud se fue, y cuando llegaron a casa, los discípulos le dijeron: Maestro, explícanos, ¿qué nos quisiste decir con esa parábola? Y el Señor Jesús les dijo: está bien. Y les empezó a explicar el significado de esa parábola. Y entonces, cuando llegamos ya al versículo 36 al 39 del capítulo 13 de Mateo, nos dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Respondiendo Jesús les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la siembra es el diablo. El sembrar malas hierbas sobre el sembrado de otra persona era un hecho muy común en aquel entonces, y era una forma casi segura de arruinar al vecino, porque perjudicaba su cosecha, haciendo que su principal fuente de ingreso esté contaminada, esté adulterada y por lo tanto inservible. La cizaña es una planta muy parecida al trigo, pero sin embargo, este produce un grano nocivo. Se parece tanto al trigo que era conocido como trigo falso. Y nuestro Señor Jesucristo, al explicar esta parábola, nos dice que la buena semilla son los hijos del reino, los creyentes fieles y sumisos al Rey, nosotros, los hijos de Dios. Y el que sembró esta buena semilla es el Hijo del Hombre, Jesucristo mismo. Mientras que la cizaña son los hijos del maligno. En otras palabras, son falsos cristianos. Son muy parecidos a los verdaderos, pero no son cristianos. Ya ve cómo se disfrazan aún los ministros o los seguidores de nuestro adversario. Y dice que el que lo sembró es el diablo. Satanás, con el propósito de arruinar el trigo, que es el verdadero creyente, la iglesia escogida y comprada por Jesucristo a precio de su sangre, introduce cizaña, falsos creyentes al pueblo de Dios. Mis amados hermanos, a Satanás le encanta destruir la pureza del creyente. Le encanta destruir la pureza del evangelio. Le encanta destruir la pureza de la palabra de Dios. Y para ello va esparciendo cizaña en medio del trigo que Dios mismo sembró. Mis amados hermanos, es momento de mantenernos muy alertos y muy despiertos hoy, para evitar que la cizaña contamine el trigo de la iglesia del Señor. Recordemos algo muy importante, que el enemigo sembró la cizaña mientras los hombres dormían. Lo que este enemigo hace es cruel y cobarde. Es algo sádico. Espera que todos estén profundamente dormidos para no ser visto y para no ser sorprendido. Es por eso que el Señor nos advierte en su palabra: velad, estar despiertos. La parábola del buen sembrador nos dice que nosotros no somos indicados. No somos los que tenemos que arrancar esta cizaña de en medio del trigo. Eso le corresponde al Señor.
Eso le corresponde también a los ángeles del Señor. Pero nosotros podemos y debemos evitar que las cizañas echen a perder la pureza de la iglesia, que echen a perder la pureza de nuestro evangelio. Usted sabe cómo hoy día se está perdiendo esa pureza del evangelio. Y el apóstol Pablo en Gálatas ya hablaba de otro evangelio. Tenemos que cuidar la pureza de la sana doctrina, de la doctrina bíblica, de la doctrina de nuestro Señor Jesús, de la doctrina de los apóstoles. Podemos evitar que nuestro adversario siga sembrando más cizaña. ¿Cómo? Estando despiertos. Otra vez les repito, el diablo, el enemigo, esperó que las personas se duerman y mientras estaban dormidos, él aprovechó para sembrar cizaña. Y hoy, cuando la iglesia del Señor se duerme, nuestro adversario esparce cizaña dentro del pueblo de Dios, dentro del trigo de Dios. Hermanos, mantengámonos despiertos. La hora ya es avanzada. Es momento de despertarnos. Así como nos dice aquel himno que entonamos: despertad, despertad, oh cristianos, vuestro sueño funesto dejad, que el cruel enemigo os acecha y cautivos os quiere llevar. Recuerde que otra estrategia de Satanás es echar cizaña en medio del trigo. Pero también nuestro Señor Jesucristo nos dijo que nuestro adversario vino para hurtar, para matar y para destruir. Es el mismo Señor Jesús quien nos advierte esto. Satanás vino para hurtar, para matar y para destruir. ¿Qué es lo que quiere hurtar? ¿Qué es lo que quiere matar y destruir nuestro adversario? Mencionaré solo dos cosas que yo creo que el diablo hoy quiere robar, matar y destruir en la iglesia de Dios. Por supuesto, hay tantas otras cosas, pero hoy mencionaré tan solamente dos. El diablo quiere robar, matar y destruir la unidad del pueblo de Dios. Dice un viejo dicho: divide y reinarás. Y Satanás lo que más quiere es destruir la unidad de la iglesia, dividir a la iglesia para tranquilamente reinar. Él quiere robar la unidad de la iglesia. Mi hermano, dime si no es cierto que uno de los ataques más terribles que hoy la iglesia enfrenta son las divisiones. Porque cuando el enemigo logra dividir la iglesia estará debilitada y entonces será mucho más fácil destruirla. Ese es el plan satánico. No permitamos por nada del mundo que Satanás nos divida. El apóstol Pablo en Efesios 4:4 nos llama a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Guardemos la unidad. Mantengamos la unidad. No permitamos que Satanás destruya nuestra unidad. Pero Satanás también quiere destruir, quiere matar y quiere robar la santidad de la iglesia. Hoy, poco o nada se escucha hablar en los cultos acerca de la santidad. Los dirigentes, y entre ellos los pastores,
no corregimos muchísimas veces la práctica del pecado dentro de la iglesia. Cada día se oye más de fornicaciones, de adulterios, de pleitos, de enemistades, de chismes, etc. Dentro de la iglesia. Pareciera que el adversario ha logrado robarnos el temor de Dios y está a punto de matar la vida espiritual de la iglesia, del creyente, del Hijo de Dios. Oí decir a un predicador esto: hoy ya no es necesario salir al mundo para pecar, porque los creyentes hemos traído al mundo dentro de los templos. Recuerden, mis amados hermanos, el Señor nos dijo: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Mis amados hermanos, hoy no podemos darnos el lujo de desconocer a nuestro adversario. No podemos darnos el lujo de ignorar sus maquinaciones. Solamente conociendo a nuestro enemigo y sin ignorar sus maquinaciones, podremos enfrentarlos. Y como dice el libro de Efesios, luego de la batalla, estar firmes. Porque el Señor ya nos ha dado la victoria. Sino que hoy la iglesia del Señor le está dando las facilidades a Satanás. Le están dando las ventajas al diablo para que él nos ataque. Y le damos esas facilidades cuando vivimos ignorando las maquinaciones del diablo. Hoy he querido compartir este mensaje con cada uno de vosotros. Y mis amados hermanos, mantengámonos despiertos y velando en oración para que Satanás no gane ventaja. Que el Señor los bendiga. Muy bien, hemos llegado al final de este culto y vamos a terminar haciendo una oración. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por este tiempo de estar en tu presencia y también te rogamos, Señor, por las necesidades que tenemos. En el nombre de tu Hijo Jesús te ruego de que tú puedas estar obrando, dando la salud, Señor, a quienes están delicados, proveyendo las necesidades de quienes tienen, Señor, alguna necesidad económica, tal vez en el trabajo, en los estudios, en las diferentes áreas de nuestra vida, Señor. Aún dando ánimo a quienes están desanimados, desconsolados. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, terminemos esta reunión cantando Jehová Jireh. Jehová Jireh, Él es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, Él es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles manda que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles mandan que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí.
es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Jehová Jireh, Él es mi proveedor, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles manda que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Mis necesidades suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Sus ángeles manda que cuiden de mí, su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí. Su gracia es suficiente para mí.